Gracias, Jimé. Que Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Muy contentos nuevamente de poder compartir la palabra con ustedes, sabiendo y entendiendo que hoy es un día muy especial para todos nosotros. Hoy es un día de Santa Cena y que podamos preparar nuestro corazón para oír la palabra, para poder entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y que podamos seguir creciendo. Me gustaría que abran sus Biblias en el libro de Efesios, en el capítulo 5, el versículo 13 en adelante vamos a leer. Creo que Dios está orando de una manera muy secreta y profunda en este tiempo, en el cual hemos decidido hacer estos devocionales, y aquellos que por ahí les encanta la reflexión y el meditar en su palabra, están viendo esos cambios, están experimentando esos cambios que Dios está produciendo a través de su palabra. Y yo no sé usted, amado hermano, pero Dios me ha hablado mucho en estos tiempos. Sobre todo en estas 2 semanas, Dios ha traído mucha luz y a veces me desespero por compartirle algo para que pueda aportarles un crecimiento, el desarrollo en su vida cristiana y para que podamos entender realmente qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Hay algo que tenemos que entender que, como alguien dijo por ahí, que Dios no juega a los dados con el hombre, sino que el llamado que Dios hace para nuestras vidas es muy específico y debemos responder a la altura de ese llamado con el cual Dios nos llama. Y tenemos que aprender a oír lo que Dios nos quiere hablar, qué es lo que Dios nos quiere comunicar en este tiempo. Y tenemos que acelerarlo, hacerlo de una manera diligente, para que todo lo que Él nos quiere enseñar lo podamos aplicar a nuestra vida. Así que había muchas cosas que quería compartirle hoy. Es más, de lo que voy a usar podría ser tranquilamente 2 mensajes, pero traté de resumir y de reducirlo y poder compartir hoy una palabra, sobre todo hoy que vamos a compartir la cena, pero una palabra para que usted pueda disponer su corazón y le pida a Dios sabiduría. Y en todo caso, si no logra entender el mensaje, que lo vuelva a escuchar nuevamente. Esa es la ventaja por ahí de poder grabarlo, porque hay cosas que Dios me ha mostrado, incluso a mí me es difícil explicarlo. Sí lo estoy entendiendo, pero por ahí explayarlo en un papel o poder compartirlo es muy difícil, pero que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 13 en adelante voy a leer. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Cómo me encanta esto? Usted no sabe cómo Dios me ha hablado acerca de lo que el Espíritu hace en nuestra vida, cómo nos trae luz y cómo nos corrige. Versículo 14. Por lo cual dice, escuchen el versículo este porque es muy clave: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 15. Aprovechando pues con diligencia, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿En qué debemos ser entendidos? De cuál sea la voluntad del Señor. Terrible, ¿no? Qué hermosas las cartas paulinas, ¿verdad? Cuánta luz, cuánta sabiduría. Pedro mismo, estábamos leyendo hace poco el libro de Pedro y dice:
cosas que nuestro amado hermano Pablo escribió, que aún son difíciles de decodificar, de poder entender, de poder interpretar lo que Dios le hablaba a Pablo. Ahora habla algo muy claro, habla con respecto al versículo 13, dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿cómo se pone en evidencia? Por la luz, son hechas manifiestas, se dan a conocer, porque la luz es lo que lo hace manifiesto a todo. Tenemos que entender que Dios es luz y que nosotros también, dice la Biblia, que nosotros somos llamados hijos de luz. ¿Se entiende? Entonces tenemos que entender que debemos caminar en esa luz y entender qué es lo que Dios quiere. A veces esperamos demasiado que Dios haga las cosas por nosotros, ¿sí o no? A veces creemos, porque estamos muy sumergidos, estamos muy metidos en nuestros asuntos, estamos muy metidos en nuestras cosas, en nuestros quehaceres, porque creemos que es lo más importante. Y si Dios no nos llama, y si Dios no nos despierta, y si Dios no nos toca, tal vez Dios no tenga algo importante para mí. Y pensamos que nuestra vida siempre es hacia abajo, que una vida mediocre, una vida pasiva, una vida apocada es lo que Dios tiene para nosotros. Y bueno, me tengo que conformar con lo que me toca. No. Sin embargo, Dios es perfecto, Dios es el Padre de las luces. Y Dios desea el bien para sus hijos. Dios quiere que podamos entender cuál es su perfecta voluntad. Dios desea que podamos aprovechar bien el tiempo. Dios desea que podamos caminar en luz y entender hacia dónde Él nos quiere dirigir. Porque a veces estamos tan metidos en nuestros asuntos, en nuestras cosas, ¿no? Y nos cuesta poner en orden las prioridades que son de Dios. Es más, muchos ni siquiera saben que hay prioridades en Dios. Entonces hacemos algunas cosas para Dios cuando nos sobra el tiempo. Ahora estoy desocupado, voy a la iglesia. O cuando tenga tiempo voy a hacer lo que realmente Dios quiere. Y postergamos el plan divino que Dios tiene para nosotros. Ponemos a un costado lo que realmente Dios está deseando que nosotros podamos hacer. Que Dios nos ayude en este tiempo a poder comprender qué es lo que Dios quiere. Y entender que si estamos en esta tierra no es para ver cómo nos las arreglamos por nuestra propia cuenta, sino que Dios quiere irrumpir, intervenir en nuestra vida, canalizarnos y llevarnos por un camino correcto. Que Dios abra prontamente nuestros ojos espirituales para que podamos ver por la senda correcta y caminar sobre ella, que es lo que Dios realmente desea en nosotros. A veces pensamos, ¿no?, que Dios tiene para nosotros cosas muy pocas, muy escasas, y nos convencemos de que tal vez no haya algo tan importante de Dios para nosotros. Nos convencemos porque vemos nuestra condición, porque evaluamos la condición de nuestra vida y vemos que es muy humana, que es muy terrenal, y nos damos cuenta de que ¿a quién quiero engañar si no puedo ir más allá de mis expectativas y siempre me encuentro haciendo exactamente lo mismo? Sin embargo, Dios desea cosas mayores con nosotros. Dios quiere hacer cosas que realmente se produzcan y se generen en nuestra vida, ¿no? Ahora debemos entender, ¿no?, que Dios quiere que realmente nos despertemos, como dice acá. Porque uno piensa, dice, si así lo fuera, que realmente Dios tiene algo para mí, Dios me despertaría, Dios me activaría y Dios me impulsaría a hacerlo, ¿no? A veces pensamos así, ¿no? Que si realmente Dios tiene algo grande para mí o algo importante, Dios me va a tener que despertar, Dios me va a tener que motivar y Dios me va a tener que impulsar. Entonces, lo que no estoy haciendo es porque Dios sinceramente no lo quiso. Entonces, ponemos en pausa la vida espiritual y hacemos lo que a nosotros nos parece correcto. Sin embargo, Dios está deseando, es más, puse como título a este mensaje, me olvidé decirlo, creciendo, escucha esto, perfectamente. Creciendo perfectamente porque tenemos un Dios que es perfecto. Ahora bien, nosotros necesitamos que Dios traiga convicción, ¿no? Porque el trabajo del Espíritu es traer luz, traer convicción de lo errado que está en nuestro camino. Pero está en nosotros despertarnos, porque dice acá, este pasaje no dice, yo te despertaré, y yo te alumbraré, y yo te mostraré el camino. Dice, despiértate tú que duermes, y la luz de Cristo te alumbrará. O sea, es mi responsabilidad despertarme. Es mi responsabilidad ser entendido de que Dios tiene un camino, de que Dios tiene un plan divino para mí. Entonces cuando yo me despierto, cuando yo me levanto, despiértate, ¿no? Y levántate de entre los muertos. ¿Los muertos quiénes son? Aquellos que no poseen el espíritu de vida dentro de ellos. A mí me habían dicho una vuelta antes de tener a Cristo, que yo estaba muerto en vida. Esa palabra, usted no sabe cómo trabajó en mi corazón.
porque lo que hacía era rutinario, lo que hacía era monótono, mi camino estaba destinado a una vida sin Dios. Pero sin embargo, Dios me llamó, Dios accionó en mi vida la luz y eso me hizo despertar. Yo necesito despertarme, porque Dios es el que trae la convicción de lo errado, pero está en nosotros despertarnos y levantarnos para hacer su voluntad. A nosotros nos gusta aprender la luz y quedarnos un tiempo en la cama. ¿Sí o no? A veces cuando vamos a trabajar, lo primero que hacemos, ¿qué hacemos? Tocamos el despertador y lo dejamos, nos decimos, me quedo 5 minutos más, ¿no? Porque nos cuesta muchísimo. A nosotros nos gusta prender la luz y quedarnos un rato más en la cama. Pero la Biblia dice, despiértate, dice el pasaje, y levántate de entre los muertos. Son aquellos que no tienen al espíritu de vida. No dice, yo te despertaré. Despiértate y la luz de Cristo te alumbra. La luz de Cristo nos va a alumbrar el camino. El versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por lo tanto, dice otra versión, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente. ¿Cómo vive el necio? El necio anda en tinieblas y oscuridad y no sabe cuál es su camino. Lo triste es que muchos cristianos y amados hermanos no saben cuál es el camino que tienen que andar. Hermanos, si es así, todavía hay tinieblas en nosotros. Todavía hay oscuridad. Y la idea es que nosotros podamos entender cuál es el camino. Y uno tiene que saber, el sabio dice, no andéis como sabios, no andéis como necios, sino como sabios, dice el pasaje. El sabio sí sabe, ¿no? El sabio sí sabe cuál es lo que debe escoger. El sabio sabe porque escogió lo mejor, sabe que va a haber problemas, que va a haber dificultades, entiende que no le va a ser fácil, pero está crecido y tiene responsabilidades. Hermanos, tenemos que entender que cuando uno va madurando, tenemos que ser responsables. Cuando uno va creciendo, tenemos que tomar otro tipo de medidas. A veces el camino de Dios no es un camino color de rosas como muchos lo pintan. Demanda cambio, demanda ser consciente, demanda madurar, demanda entender, demanda ser responsable, demanda ser esforzado, demanda cambiar, hermano. Porque a veces con esta excusa de que Dios es amor, entonces Dios me ama tal como yo soy. Sí, pero Dios quiere que cambiemos. Dios quiere producir y generar cambios en nuestra vida. La Biblia al día dice algo tan lindo, ¿no? Del versículo 16 que dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La Biblia al día dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Hay momentos oportunos de Dios, hay momentos decisivos, dice otra versión. Hay cosas que tienen un determinado tiempo para que se realicen. ¿Cuántos saben esto? Que hay cosas que nosotros tenemos que rendir en tiempo y en forma. A veces cuando te toman una evaluación en el colegio, en la facultad, donde fuere, vos tenés un periodo de tiempo para rendir eso. Y hay cosas en nuestra vida que Dios nos está llamando para que hagamos y las postergamos. Hay cosas que se hacen en momentos oportunos, en momentos decisivos, y vemos la mano extraordinaria de Dios. A mí me ha sorprendido el Señor cuando me he movido y he sido sensible, he permitido moverme en ese tiempo, cuando Dios me señalaba las cosas, y no quedarme ahí dormido, sino avanzar a lo que Dios quiere que hagamos. He visto sanidades, he visto milagros, he visto la mano poderosa como ha activado finanzas, como ha multiplicado muchas cosas, porque lo he visto en el momento oportuno. Hay cosas que nosotros nos cuesta entrar en ese camino, en ese momento donde Dios nos llama, y después las cosas se tornan más difíciles, las cosas se hacen más fuertes. Hay momentos decisivos que tenemos que aprender a aprovecharlos. Hay momentos donde Dios nos entrega a nuestros enemigos en nuestras manos. No podemos esperar que el enemigo se prepare y se levante. No sé si me explico, porque cuando uno no ataca en el momento correcto, el enemigo se empieza a armar un muro y un antemuro. Hermano, todas las cosas suceden así. Porque uno piensa que puede postergar las cosas. Total, Dios es amor, ya más adelante le voy a servir, todavía soy joven, eso de la iglesia, del ministerio es para los viejos, para la gente grande, todavía yo no, y Dios sigue golpeando a la puerta de nuestro corazón. Dios quiere que nos acerquemos, Dios quiere que le podamos servir. Hay momentos donde Dios nos entrega a nuestros enemigos en nuestras manos,
No podemos esperar para que el enemigo se prepare y se levante. Las cosas empiezan a cambiar, las cosas empiezan a evolucionar. Me río porque estamos queriendo cazar una ratita acá en casa. Con Julie y con mi esposa nos pusimos de acuerdo. Entonces, bueno, limpiamos la trampera y la ponemos, y a veces la trampera nos come el pan y la trampera suena la trampera, pero no está la rata. O sea, se está poniendo cada vez más astuta. Yo no sé si es esta rata que se metió acá en casa o viene de otro lado. A veces la misma rata olfatea que si hay una trampera que tiene sangre de rata, no quiere saber nada, ni siquiera quiere tocar el pan. Entonces uno tiene que saber y tener otra estrategia para poder atacar a la rata, para poder cazarla, ¿no? Porque hay cosas que uno va evolucionando. Lo mismo pasa con Satanás. A veces nos ha tocado ministrar liberación, que Dios ha hecho libre a la persona automáticamente, y hay otras liberaciones que nos ha tocado mucho y nos ha costado mucho liberar a la persona, donde no solo tenemos que estar bien espiritualmente para liberarla, sino que tenemos que discernir, porque el mismo demonio sabe quién lo ha atado, el mismo demonio hasta se puede desatar. Yo he visto, porque nosotros atamos en el nombre de Jesús y sabemos que hay poder, pero se puede desatar. Y tenemos que ser conscientes de que el enemigo se va levantando. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que hay momentos oportunos donde tenemos que hacerlo de una manera eficacia. Estamos leyendo, ¿no? Apocalipsis, donde nos habla mucho de esto, ¿no? Nosotros tenemos que saber discernir con quién peleamos. Hay momentos oportunos que a muchos le costó hasta su primogenitura. ¿Te acuerdas de Esaú? Fue el momento oportuno donde él pensó que más adelante era el tiempo de Dios para él. Y él venía cansado de la casa, y ahí Jacob lo convenció y le cambió su primogenitura, su bendición, su cobertura, lo primordial que Dios nos da. Dijo, ¿para qué quiero esto? Dice, menospreció su primogenitura y se la vendió a Jacob por un plato de guiso. Terrible, perdió en ese momento oportuno. Jacob lo tuvo. No quiere decir que en ese momento oportuno él fue el patriarca, el padre de las 12 tribus. No, en ese momento oportuno él solo alcanzó la bendición de Dios. Y eso empezó a producir cosas en su vida. De eso un poquito le quiero hablar, porque los momentos de Dios son claves, porque Dios nos concede que hasta con una vara podamos abrir el mar. Son momentos de Dios. Usted imagínese, venía Moisés escapando de Egipto con todos, ¿no? Los soldados de guerra acosándolo ahí, porque se habían repercatado de que no querían esa libertad sobre el pueblo de Dios, y sin embargo se encuentra frente al mar Moisés. Y dice, Dios, ¿y ahora qué hago? Y se puso a clamar y le dice, no es tiempo de clamar. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Le dice. Extiende esa vara y el mar se va a abrir. A veces hay cosas que si Dios nos va a usar, escucha esto que es importante, esto es para otro mensaje, pero te lo voy a soltar hoy. Hay cosas, herramientas que Dios nos dio a nosotros, que Dios nos quiere usar con esas herramientas nuestras, no con otras herramientas, no con otras cosas. Dios basta y le place con lo que ha sido y está en nosotros. Dios no va a usar a otro porque Dios nos quiere usar a nosotros para determinadas cosas y en momentos precisos. Y Dios va a usar con las herramientas que Él nos entrega a nosotros. A veces una vara, a veces puede ser tantas cosas. Bueno, a Moisés le tocó la parte de la vara y abrió el mar. Moisés también con esa misma vara dice que golpeó la roca y de una roca salió el agua. Así es nuestro Dios. También dice en un momento que les tocó atravesar el agua de Mara. Mara significa amargura. Hay veces que nos va a tocar en nuestra vida vivir momentos difíciles, llenos de amargura. Y dice que también volvió a clamar a Moisés. Él le muestra a un costado un árbol y le dice, tira ese árbol en ese agua. Y dice que al caer ese árbol sobre las aguas, dice que el agua se endulzó. Tremendo cuando son los momentos de Dios, tremendo cuando nos movemos en el camino de Dios, tremendo cuando estamos guiando y no absortos, no absorbidos por nuestras cosas, sino haciendo su voluntad. Todas las cosas empiezan a resultar, todas las cosas empiezan a encaminarse, y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, amada iglesia. Debemos entender que Él nos está llamando, ¿no? Porque Él así hace, y cuántas cosas más hizo el Señor. El Señor continuamente nos exhorta a que permanezcamos en este tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de tu primer amor. Estamos leyendo Apocalipsis ahora, ¿no? Y dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor.
¿Cuál es ese primer amor? Cuando uno se encuentra, abre su corazón al Señor y lo acepta, lo recibe, vive amores, no le importa nada, todo es el Señor. Todo continuamente un proceso, todo continuamente un cambio, quiere dejar esto, quiere dejar aquello. Hay gente que llegó a su casa, rompió todo, prendió fuego todo, no quería saber más nada con su vieja vida. Ese primer amor de querer hablar, de querer predicar, de querer enseñar, de querer orar por los enfermos, de que se apaga todo eso. Se apaga y Dios le dice, ese tiempo oportuno, yo quiero que vuelvas a ese momento preciso conmigo, que no te apagues. Tú tienes que entender que el camino de Dios es un camino perfecto. Nosotros cantamos eso, ¿no? El camino del Señor es perfecto, ¿no? Pero a veces no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, qué es lo que Dios quiere lograr. Nos dice, no dejes tu primer amor. Nos recuerda de dónde has caído. Haz las primeras obras. Eso es lo que Dios continuamente nos llama la atención. Y dice este versículo, aprovechando al máximo porque los días son malos. Tenemos que entender, hermanos, que va a haber días de tormenta. Porque hay muchos que no van porque hay tormenta y porque está lloviendo. Hay otros porque hace frío y nos cuesta ir. Entonces porque hace frío no vamos. O porque hace mucho calor. Pero debemos entender que va a haber días malos. Y nosotros tenemos que estar fortalecidos para poder soportar. Hablamos este domingo, el domingo anterior hablábamos de lo que significaba un siervo entendido. Es aquel que hace lo que se le pide y un poco más. Usted no sabe, iglesia amada, un poco más que pude agregar, que Dios me trajo luz, cómo me expandió el entendimiento, cómo me hizo meditar en muchas cosas, porque ese valor agregado es el que hace la excelencia de lo normal, es el que hace lo mejor de lo común, es lo que nos separa del resto de un cristiano mediocre a un cristiano que realmente Dios quiere usar. Ese poquito más que hacemos, porque siempre hacemos lo mismo, ¿no? Porque eso me expandió mi conocimiento, ¿no? Ese poco más de poder entenderlo. A muchos les cuesta servir porque no encuentran ningún beneficio a cambio. Qué triste esto, ¿verdad? A veces nos gustaría decir, no, nuestro servicio es puro, es genuino, es legítimo, pero si permitimos que Dios alumbre las intenciones de nuestro corazón, veremos que las motivaciones de nosotros, por eso dejamos las cosas por la mitad, por eso no servimos, porque vemos a un Dios invisible y porque no vemos una remuneración externa, no vemos algo que realmente, uno dice, yo he sembrado mucho y realmente la cosecha es muy poca, no veo algo externo. Algo que realmente una gratificación, alguien que me felicite, alguien que te diga qué bien lo que hiciste, o que te dé una palmada, ni siquiera las gracias. A veces continuamente buscamos muchas cosas. Muchos han servido con un gran corazón y han creído que la cosecha que recibieron fue muy poca, que fue muy escasa, por todo lo que han sembrado, ¿no? Y muchos sirven a Dios por un beneficio externo, por prestigio, por reconocimiento, por gratitud. Muchos sirven por el dinero, o por sentirse bien, porque a muchos el servicio y estar al frente les hace sentir bien y tapan muchos vacíos y muchos huecos en su vida. Pero ministramos a veces con un corazón enfermo, ministramos con un corazón malo, y tenemos que entender que el servicio que Dios quiere generar en nosotros es un servicio totalmente desinteresado. Usted no sabe cómo me ha trabajado esa palabra donde Pablo habla, ¿no? Y dice, me es impuesta necesidad que yo predique. Pero dice, qué bueno, y esta es mi virtud, que yo predique el Evangelio gratuitamente. Y que no haga valer mi derecho, que no diga que soy apóstol o que tengo mucho conocimiento o mucha sabiduría. Cuando pudiera sacar algún beneficio de eso, yo lo hago gratuitamente porque Dios es así con nosotros. Hermano, parece un pasaje tan conocido, pero tiene que tener una dimensión espiritual para poder entender esto. Cuando tú logras servir a alguien que absolutamente no te puede recompensar con nada, estás haciendo la voluntad de Dios. Porque siempre esperas algo a cambio que te hagan, o que te reconozcan, o que te agradezcan, o que te digan. Pero cuando tú aprendes a servir secretamente y hacer algo por alguien que no puede devolvértelo, estás haciendo la voluntad de Dios. Realmente estás haciendo ese poco más que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Hay muchos que no sirven, decíamos también, a menos que otros lo presionen para que lo hagan. Hay veces
tenés que presionar. El pastor Gabriel es uno de esos. Yo siempre les voy a meter presión para que sirven, para que puedan realmente hacer la voluntad de Dios. Con amor, tal vez con un tirón de oreja, pero la idea es que Dios nos ha llamado a servir. O sea que si no servimos a Dios, no podemos servir para otra cosa. Tenemos que aprender a servir a Dios, pero eso es algo que se genera en relación con Dios. Cuando yo empiezo a tener comunión, intimidad con Dios, es el fruto, es la consecuencia de pasar tiempo con Dios, mi servicio. Porque mi servicio no es humano, mi servicio es espiritual. Entonces entiendo que yo tengo un pacto con mi Dios y yo sirvo por el simple gozo que me causa servirle a Dios, no por ninguna remuneración externa. Eso tenemos que lograr en nuestra vida, ¿no? Porque hay muchos que no sirven a menos que otros lo presionen para que lo hagan. Sobre todo a los que están aptos les vamos a meter presión. O sea, no se le puede pedir a uno de primer grado que rinda igual que a uno que está en la facultad, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque dice, pastor, si el otro hizo lo mismo, ¿por qué conmigo es más duro? Porque hay uno que tiene otra responsabilidad. Porque hay uno que tiene otro crecimiento. No, es como que aquel que está en la facultad vaya al profesor y lo rete. Y le diga, ¿por qué me da estas cosas? Mire el que está en primer grado. Entonces el profesor lo va a mirar, querer volver a primer grado. Vos tenés otro crecimiento, vos estás en otra etapa. Entonces al que más se le da, dice la palabra, más se le exige. Y a veces no entienden, pastor, pero si aquel pecó, hizo lo mismo, ¿por qué a mí me dice esto? Porque vos tenés la capacidad de resolverlo. Porque vos creciste, estás en otro grado. Estás en la universidad, estás en otro tiempo de tu carrera espiritual, donde el otro apenas recién está empezando. No se le puede exigir a alguno que recién está conociendo a Dios, que se está enamorando, que necesita, pero hay otros que ya necesitan seguirse y servir a otros. Porque todavía continuamos en el mismo plano. ¿Por qué conmigo es más duro? Porque tu crecimiento y responsabilidad son otras. ¿No? Se le tiene que decir una y otra vez, porque todavía no tiene la capacidad de producir el bien en sí mismo. Hay muchos que tenemos que decirle que tienen que servir. Hay muchos que tenemos que decirle que hagan el bien, porque todavía no tienen la capacidad de producir en ellos lo bueno, porque todavía están con una naturaleza pecaminosa y con el espíritu del mundo y no pueden operar las cosas espirituales porque se tienen que operar espiritualmente. No sé si se entiende un poquito esto, porque nosotros hacemos muchas cosas que creemos que son buenas. Todo el hombre, toda persona, toda la gente hace cosas que creen que son buenas, pero no producen absolutamente nada espiritual, pero no aportan absolutamente nada a mi vida que me lleve al cambio, que me lleve a crecer. ¿Se entiende lo que digo yo? Las cosas, ¿sabe cuándo son buenas? Cuando el Señor nos enseña y cuando Él nos dice cuáles son las cosas que son buenas. Apocalipsis, capítulo 3. Díganme si voy muy rápido, los que están acá. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 2. Creo que leímos el mismo, no sé si con Jimé leímos este o el otro. Dice el versículo 2, ¿puedo leer? Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Este leímos Jimé, ¿no? Punto. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Terrible, ¿no? Hoy voy a enseñar un poquito porque Dios me trajo luz en estos días con respecto a la perfección, ¿no? Porque es una palabra que se habla mucho en la Biblia y a nosotros nos queda sumamente alta esta palabra. Nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo imperfecto y nosotros somos imperfectos, entonces nos queda esta palabra sumamente alta. Pero tenemos que entender que tenemos un Dios perfecto y todo lo que Él hace es perfecto. E incluso lo que hace en nuestra vida, aunque seamos imperfectos, Él empezó una obra perfecta en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿no? Dice este pasaje, ¿no? Lo voy a leer en otra versión. Dice, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Terrible, ¿no? Esta versión. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Así dice esta versión.
Dice, hay otra versión que dice, reaviva lo que aún es rescatable de ti. Dice, pues no he encontrado que tus obras, otra versión dice, no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Qué hermoso esto, ¿no? Perdónenme, amados, yo sé que esto es como una exhortación, como algo fuerte para cada uno de nosotros, pero no es más que Dios, a través de su Espíritu Santo, hablándole a la iglesia, haciéndole recordar. ¿Saben lo que dice este versículo? El versículo 1 de este, creo que lo había elegido Sócrates. Dice, pero tú tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Así empieza. Esto terrible, ¿no? Nosotros creemos que estamos vivos, que estamos haciendo bien, que somos cristianos, porque nos vestimos de traje y de corbata, porque usamos una Biblia grande, creemos que por eso somos cristianos. Sin embargo, se tiene que empezar a ver el fruto, se tiene que notar el cambio de que realmente Dios está produciendo cosas en nosotros. Y Dios examina, dice que Dios pesa los corazones, Dios escudriña hasta lo más profundo del hombre. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar, es una ley divina. Entonces, cuando nos presentamos delante de Dios, Dios sabe cuáles son nuestras obras. Y nosotros somos muy bondadosos, somos muy buenos con nosotros mismos y creemos que nos va bárbaro, que estamos bien. Pero debemos ponernos en las manos de Dios. Debemos acercarnos con temor, con reverencia delante de Dios. Y preguntarle, Dios, ¿cómo está mi corazón? Dios, ¿cómo están mis obras para contigo? ¿Cómo está lo que yo estoy haciendo para contigo? ¿Estoy dormido? ¿Estoy sumergido en mis cosas? ¿O realmente estoy permitiendo de que tú me traigas luz, Señor, y caminar por donde tú quieres que yo camine? Dice, pues no he encontrado que tus obras, no he hallado completas tus obras. Debemos vigilar cuidadosamente aquellas cosas que están para morir en nosotros. Debemos vigilar. Dice, sé vigilante, dice. Afirma las obras, afirma las otras cosas. Hay cosas buenas, sí que hay cosas buenas. Porque nosotros siempre miramos, ponemos en una balanza las cosas buenas que hacemos y las otras que no hacemos. Eso es permitir que Dios nos escudriñe, que Dios nos traiga luz. Es ser humilde, es reconocer que estamos en un vaso de barro y que nos equivocamos y que nuestras obras no son correctas. Y debemos entender, iglesia amada, perdónenme que haga hincapié en esto, pero debemos hacer un poco más de lo que estamos acostumbrados a hacer. Ese fue el mensaje que Dios me dio al principio de año, ¿no? Una milla más. Pero porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Debemos vigilar cuidadosamente aquellas cosas que están para morir y hacer que nuestras obras sean perfectas para con Dios. Qué difícil esto, ¿no? Yo cada día, hermano, me levanto a la mañana y medito sobre mi vida cristiana, pero de una manera humana. ¿Y cómo nos vemos? Nos vemos faltos, nos vemos terribles. Vemos que esto no es para nosotros, vemos que nos cuesta, vemos que no podemos, vemos que es difícil, porque la vemos con los ojos humanos. Sin embargo, dice que Dios pone una carga sobre nosotros y no es tan pesada. La carga que pone Dios es porque podemos lidiar con eso. Y si Dios nos amó es porque Él nos va a capacitar. No es porque tengamos capacidad humana, sino que con Dios vamos a vencer, con Dios vamos a tener. Pero yo necesito decidir seguir por el rumbo del cual Él me está llamando, del cual Él realmente está deseando de que yo me mueva, ¿no? Ahora tenemos que entender y desear, ¿no? Y ver aquellas cosas que están para morir y hacer que nuestras obras sean perfectas para con Dios. Yo me he preguntado en estos días, porque me es difícil explicarlo esto. Yo el otro día le preguntaba a Brian si se entendió, porque no quiero que suene como una herejía, hermano. Porque yo me he preguntado mucho en estos días, ¿no? Si con solo obedecer me alcanza. Porque se nos ha enseñado mucho, ¿verdad? Esto. A veces no revisamos mucho lo que se nos enseña y creemos que todo es bueno, ¿no? A veces tenemos que chequear y revisar si lo que nos están diciendo realmente está correcto. Porque dice que en la obediencia está la bendición y yo estoy el 100% seguro, amado, de que eso es así. De que vos obedecés, vas a tener la bendición. Porque dice, el que obedeciere mis palabras, y nos encanta predicar de la obediencia, ¿no? Y decir que la obediencia es eso. Pero si yo solo obedezco a lo que se me dice, no estoy haciendo más de lo que se me dice,
Y hasta la bendición, que me tiene que resultar como una bendición, se pudre en mis manos. No sé si me explico, no sé si se puede entender. ¿Se entiende esto? Porque se vuelve monótono. Yo obedezco la palabra de una manera mecánica, ¿no? Y no puedo en realidad entender que esa palabra tiene que producir y generar algo en mi vida que me lleve a despertarme y hacer y generar cosas nuevas, porque así es Dios. De eso es la perfección. Camino a la perfección. De eso habla, porque la obra de Dios es perfecta y nosotros nos encontramos en un plano totalmente terrenal. No sé si se entiende, iglesia amada, pero deseo en mi corazón que se pueda entender, porque a veces creemos, ¿no?, que si con solo obedecer me alcanza para recibir su bendición y que Él lo apruebe, está bien, pero es suficiente. Pero es suficiente solo obedecer, ¿o acaso Dios esperará algo más de mí? ¿O Dios quiere que yo obedezca? Hermano, hay gente que, sabes que he visto mucho y yo he caído en ese error. Dios me ha traído luz. De hacer solamente lo que se me dice. De obedecer y después relajarme. Cuando dice la Biblia que en el tiempo que los reyes iban a la guerra, David se quedó en el balcón. David era un rey y tenía que ir consecutivamente a la guerra y no reposar, no tomarse ese tiempo de ocio, ese recreo espiritual que uno se toma porque hace algunas cosas para Dios esporádicamente y cree que ya fichó porque obedeció en un tiempo. Dice que fue el momento más difícil del rey David, porque cayó en pecado de adulterio con Betsabé, porque se quedó y entró en ocio espiritual y no hizo realmente lo que tenía que hacer. ¿Se entiende? Que no nos alcanza solo con obedecer. Escuche, para aquel que está empezando, porque si no esto se va a armar una herejía terrible, después me van a llover los mensajes. Para aquel que empieza a obedecer, está perfecto. Porque si vos estás acostumbrado a hacer lo malo, te conviene obedecer la palabra porque es lo mejor para tu vida. Pero cuando vos tenés un nivel de crecimiento, no solo tenés que obedecer, sino que no solamente hacer, sino tenés que hacer un poco más. Me cuesta explicar ese poco más. Me cuesta revelar lo que Dios me mostró con ese poco más. Me cuesta porque ese poco más habla del esfuerzo espiritual, no ni siquiera humano, sino de mostrar, de abrirnos el camino y de hacer más allá de lo que se nos pide, de lo que estamos acostumbrados, porque a veces obedecemos. Hay cosas terribles, ¿no? Porque, escuche, iglesia amada, si no entendemos bien cómo obra Dios en nuestras vidas, si no entendemos cómo obra, cómo trabaja, cómo opera, cómo se mueve en nuestra vida, ¿cómo le vamos a poder servir a Él de una manera eficiente? No sé si me explico, no sé si se entiende esto. Ser eficiente es una cosa, servir es otra cosa. Podemos brindar un servicio, pero porque se nos dice lo que hagamos, o porque estamos acostumbrados, porque nos dicen que sirvamos, pero no sé si es eficiente. Es eficiente cuando yo entiendo que Dios me está llevando y estoy viendo el fruto y el crecimiento, porque la vida del Espíritu va generando y va creando en mi vida. No sé si se entiende. ¿Se entiende? Ahora, tenemos que entender varias cosas. Si no entendemos bien cómo obra Dios en nuestra vida, cómo podremos servirle eficientemente y concluir con la tarea que se nos ha encomendado. Porque a veces no concluimos. A veces empezamos, no es la obra ni la tarea, a veces empezamos pequeñas cosas aisladas que hacemos para Dios y no es esa obra y ni siquiera la terminamos, ni siquiera la concluimos. Tantas cosas se me ocurren para compartir en este momento, ¿no? Con la tarea que nos encomienda. A veces servimos con algunas cosas y nos retiramos. Hacemos un acto y después nos retiramos. Y hacemos cosas muy esporádicamente para el Señor. Hacemos lo que vemos, hacemos lo que sentimos o aquello que se nos dice. Todo lo que oímos y aprendemos del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Le puedo hacer una pregunta a los que estamos acá? Con todo lo que oímos, con todo lo que aprendemos, con todo lo que recibimos del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se nos ha enseñado durante miles de años? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con lo que recibimos, con lo que aprendemos, con lo que escuchamos? ¿Qué tenemos que hacer? Si yo leo la palabra, ¿qué tengo que hacer? Poner la prueba. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se dice? Compartirlo con otra persona.
compartirlo también, pero lo primero que tenemos que hacer antes de compartirlo, ¿qué es cuando lo escuchamos? ¿Cómo? Meditarlo, aplicarlo, practicarlo, ponerlo por obra, ponerlo en práctica, ¿sí o no? Es lo que tenemos que hacer para que nos resulte. Porque a veces escuchamos demasiada información y no aplicamos nada en nuestra vida, ¿cómo va a cambiar nuestra vida? Si no permitimos que esa palabra nos encienda, nos active a nosotros. Pero escuche esto, porque le voy a decir algo que Dios me mostró, algo que Dios me trajo luz con respecto a esto. Practicarlo, ojo con esto, cuando hablamos de poner en práctica lo que recibimos, porque esto también tiene una trampa, si no lo sé discernir bien. Ojo con esto de practicarlo, porque practicarlo es ponerlo en marcha lo que está diciendo, ¿sí? ¿Me explico? Yo lo recibo, yo lo escucho, yo lo medito y pongo en marcha, enciendo el motor, ¿me explico? Lo pongo en movimiento, yo tengo que empezar a que la palabra de Dios, todo lo espiritual que Dios me da, materializarlo, por decirlo de alguna manera, ponerlo en práctica, que se haga carne, que se empiece a vivir lo que Dios quiere que se viva en nosotros. ¿Se va entendiendo? Practicarlo es ponerlo en marcha, no practicar siempre lo mismo. ¿Se entiende? Porque yo puedo leer la palabra y practicar siempre lo mismo. ¿Se va a ver un crecimiento en eso? Y yo veo, tristemente, porque Dios nos da luz, ¿no? Gracias por esto, ¿no? No es que uno lo sabe y la tiene clara, sino que Dios nos trae luz con respecto a esto. Porque veo muchos cristianos que hacen durante años siempre lo mismo. Y siempre están practicando lo que se les dice. Y siempre están practicando lo que se les dice. Nunca se convierten en profesional. Uno tiene que practicar, pero tiene que empezar a ejercer. Tiene que empezar a ejecutar. Siempre lo mismo. Si practicamos aún así, debemos entender qué es lo que aplicamos en nuestra vida. Si yo practico algo, si yo tengo que aplicar en mi vida algo, tengo que entender por qué lo estoy aplicando. No sé si me explico. No podemos permitir que cada experiencia nos enseñe algo. Y nos encanta esto. Escuchen, porque esto es, hay como un romanticismo, hay como una especie de estimulación cuando escuchamos la palabra. Qué bueno lo que compartió el pastor. Qué bueno lo que se enseñó, qué bueno lo que se predicó. Y nos encanta aprender. Y solo queda en información, y solo nos queda en experiencia. Pero no podemos permitir que cada experiencia nos enseñe solo algo. Vuelvo a repetir esto, no podemos permitir que cada experiencia con Dios nos enseñe solo algo, sino que debemos permitir que ese algo traiga vida, que genere, que se reproduzca en nosotros y empiece a producir cosas en nosotros. Eso es lo que hace Isaías 55, porque dice, mi palabra, escucha esto que es glorioso, mi palabra no volverá a mí vacía, dice Dios, sino que yo la envío para que produzca un propósito, para que empiece a generar y no vuelve allá vacía, sino que empieza a cambiar. Eso tiene que hacer la palabra en nosotros. Empezar a generar vida, empezar a transformarnos, empezar a cambiarnos, empezar a motivarnos, empezar a traer renuevo, empezar a traer vida, empezar a traer gozo, empezar a traer paz, empezar a lo que es amar. Hoy voy a hablar un poquito de eso si me da el tiempo con respecto a eso. No podemos permitir que cada experiencia nos enseñe solo algo. A veces permanecemos con esa postura. Pensamos porque lo que oímos que ya está aprendido. Ah, esa palabra ya la escuché, pero ¿realmente la aprendiste? ¿Realmente la aplicaste? ¿Realmente la pusiste por obra? ¿Realmente permitiste que esa palabra produzca y genere cosas en tu vida? Y pensamos a veces porque oímos algo que ya lo aprendimos. Qué tremendo error por eso, ¿no? Que ya estamos aprendidos. Sino que cada experiencia no nos enseñe solo algo, sino que produzca, que despierte en nosotros y genere nuevas cosas. Ahora hay una frase muy linda que anoté. Los que no hacen más que aquello para los cuales le pagan. Hay gente que le paga por lo que hace. Y si tú haces simplemente por lo que te pagan, si tú haces solamente por lo que te pagan, nunca recibirás otro pago que el que te corresponde por lo que haces. Entonces, si vos querés que te asciendan, tenés que hacer algo distinto. Tenés que hacer algo diferente. Porque si tú te quejas porque te pagan siempre lo mismo y tú siempre haces lo mismo, siempre les he enseñado a mis hijos y a todos los jóvenes, cuando vayan, nunca se queden parados en el trabajo. Siempre estén continuamente haciendo algo, que vea realmente que hay en ustedes un deseo de hacer algo, de no quedarse parado. No, hasta que no me digan nada, no voy a hacer nada. No. ¿Se entiende? Entonces te van a pagar por lo que haces y después no te quejes cuando a otro le suben el sueldo y a ti no. Con las cosas de Dios pasa absolutamente lo mismo. No sé si se logra entender esto. La práctica
escucha esto, que esto es glorioso y esto me va a dar el disparador para lo que quiero compartirle ahora. La práctica no hace cosas perfectas. La práctica no hace cosas perfectas, hace cosas permanentes. Yo estoy practicando, sí, pero practicamos siempre lo mismo, no nos vamos a perfeccionar, sino que va a ser que eso permanezca durante un tiempo. O sea, permanente, ¿no? Es continuar haciendo lo mismo por mucho tiempo. Hay gente que durante muchos años se ha movido de esta manera, haciendo siempre lo mismo, Y esa frase, si haces siempre lo mismo, no esperes cambios diferentes, ¿no? Dice que es una forma de demencia, que es una locura creer que si yo siempre hago lo mismo, voy a tener resultados diferentes. No, voy a recibir lo que estoy sembrando. Ahora, si yo quiero realmente, tengo que hacer un poco más. Tengo que realmente moverme en otra cosa. No solo hacer lo que se me pide y lo que tengo que hacer, sino hacer un poquito más. ¿Entender? Por eso, ahí está la diferencia de la persona que se convierte en esclavo y la persona que se convierte en tu socio. Porque la persona no solo aprendió el oficio, sino que empezó a hacerlo crecer y empezó a buscar la forma de poder generarlo. Ese tipo de persona tiene que caminar contigo. Aquella persona que sabe hacia dónde te diriges. Debemos entender esto, ¿no? Ahora, la perfección habla de la cual nos dice la Biblia, ¿no? La perfección habla de una metamorfosis. La que dice la Biblia. Habla de qué? De una transformación, de un cambio ascendente hacia arriba, de un avance progresivo a su mejoramiento. Eso es lo que Dios quiere lograr con nosotros. Usted imagínate, porque yo a veces, con todo respeto, ¿no?, a los católicos, yo veía que muchas veces la iglesia era una vida monótona, rutinaria, religiosa. Pensaba que era todo amargo, pálido, gris. Y sin embargo, cuando me encontré con Dios, cambió mi vida, mi destino, mi camino. Y Dios hace cosas extraordinarias, porque el deseo de Dios es provocar un bien en nosotros. No es, y vos decís, el cristiano se porta bien, es buenito. No es solamente para que te portes bien y seas buenito. No es para, Él ama todo, está bien, ama todo, pero en realidad la palabra de Dios tiene que transformarte. El deseo de Dios es que vos tengas esa verdad progresiva, que vaya en aumento, que pueda crecer. Proverbios, para compartir esto. Proverbios. Ya lo sé, pastora ese. Bueno, vamos a compartirlo. Proverbios capítulo 4. Versículo 18, pasaje que he citado mucho, pero tiene mucho que ver con esto. Dios nos va a dar más luz con respecto a esto. Dice, mas la senda de los justos. ¿Cómo es la senda de los justos? El camino. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Y cómo va? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Qué glorioso. Encima esta palabra perfecto tiene un significado, una connotación tremenda que Dios ayer me empezó a mostrar con respecto a esto. Ahora nosotros tenemos que entender que el que perfecciona nuestro camino es Él. ¿Se entiende? Es lo que dice, ¿no? Acá dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Por qué? Va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que nos encontramos con Él. Va en aumento, va en crecimiento. Dice, o sea, el que perfecciona nuestro camino es Él. Él los perfecciona hasta que podamos llegar a Él. Perfección es todo lo que Él hace. Perfección es todo lo que Él hace, todo lo que Él crea, porque Él es perfecto. Por ese motivo, porque todo lo que Él hace es perfecto para con nosotros. Job, capítulo 1, no sé si se acuerdan de ese pasaje, porque quiero compartirles varios versículos. Le dice, cuando Satanás viene a disputar contra Job, y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Y cómo era Job? ¿Se acuerdan cómo era Job? Dice, Job era hombre perfecto, dice, y recto, porque era temeroso de Dios y apartado del mal. Esta es la cualidad de por qué realmente era perfecto. Porque a veces sostenemos, y es una gran verdad, de que perfecto es maduro, pero no maduro en un término terminado, sino que maduro habla de una evolución, de un cambio. ¿Se entiende? O sea, es perfecto si vos estás diciendo es maduro. No tiene mucho que ver con la madurez, sino con el crecimiento hacia la madurez. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Se entiende? No como diciendo algo terminado, está perfecto, sino que lo que está hablando es que está camino a la perfección, que la obra perfecta de Dios ya se inició. ¿Se entiende? Y eso va generando la perfección en cada uno de nosotros. Job era un hombre perfecto y recto. Y decía, ¿por qué? Porque era temeroso de Dios y ¿qué más?
y apartado del mal. Apocalipsis 2:19. Apocalipsis 2:19, el último libro en la Biblia. Pensé que iba a compartir poquito ahí. Apocalipsis 2:19. Esto también lo compartí. Me gustó esto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Doy tiempo para aquellos que están buscando. Dice, yo conozco tus obras. El Señor está hablando. Yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Usted no sabe cómo me habló todo esto. Venimos hablando de lo que es la perfección en nosotros. Entonces, cuando un cristiano realmente está andando por el camino perfecto, cuando está creciendo, cuando se nota en nosotros que nuestras obras de hoy son mejor que aquellas cuando nos convertimos y cuando empezamos los caminos con el Señor. Hay gente que no ha crecido, hay gente que no ha cambiado, hay gente que no ha meditado, y eso no se lo podemos facturar a Dios, porque es nuestra responsabilidad el crecer. Porque Dios nos da todas las cosas para que podamos crecer. Su palabra, la oración, el meditar, hermanos gloriosos que nos aman, que nos dedican tiempo, que nos escuchan. Gente que quiere ser sanada y quiere resolver los conflictos en su interior de hace años. Hay mucha gente capaz para poder oír y con deseos de oír para que uno pueda ser sanado, pueda ser restaurado y pueda caminar correctamente como Dios quiere. Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, perseverancia, y que tus obras, dice otra versión, que tus obras recientes son mayores que las primeras, dice otra versión. La NTV dice, veo tu constante mejoría. Qué bueno eso, ¿no? Cuando uno ve a un hermano, a veces por ahí es fácil en la iglesia, ¿no? Porque uno es fácil retribuir amor porque todos te aman, pero es lindo ver en nuestra familia, con nuestros seres queridos. Ahí nos damos cuenta. Ayer hablábamos con Leo esto, de que en nosotros se tiene que ver el cambio, en nosotros se tiene que ver ese deseo de servirnos el uno al otro. Y cuando yo voy a ver a mi mamá, porque mi mamá aún no tiene a Cristo completamente, que ella vea desde que yo me convertí hasta ahora, que realmente ha habido un crecimiento y que puedo ministrarla, que puedo bendecirla, que puedo hablar con ella correctamente. Porque yo, ¿sabes qué? Lo que he visto incluso, porque Satanás se lo ha mostrado a mi mamá mucho, los malos testimonios de los hermanos. Mira, ahí se va a la iglesia, me dice. Mira lo que anda haciendo. Entonces va a la iglesia, pero no tiene una relación correcta con Dios. No entró en ese camino de perfección. Porque nuestras obras tienen que ir mejorando, nuestras obras tienen que ir cambiando, ¿no? Dice, veo tu constante mejoría. Debemos seguir esforzándonos, seguir trabajando, seguir amando, manteniendo la fe en alta, bien encendida, ¿no? Y tenemos que saber algo, amado hermano, porque esto ya parece como folclórico en la vida de muchos. Me cuesta mucho. A todos nos cuesta, hermano. A todos nos cuesta. Y todas las cosas son importantes que las hagamos. Te cuesta hasta incluso para ir a levantarte de la cama. La carne quiere seguir durmiendo, uno tiene que disciplinarse, tiene que levantarse temprano, uno tiene que hacer cosas. Algo tan sencillo como algo rutinario, ir a trabajar, todos tenemos que esforzar. Vuelve a hablar a todos los muchachos de la calle, todos trabajamos por la plata, a ninguno le gusta trabajar, ¿no? Son pocos, debe haber alguno honesto ahí que quiera trabajar, pero la mayoría trabajan por la plata, o trabajan por esto, y trabajan lo que se les dice, y más van renegados, van contra su voluntad, van contra sus principios. Sin embargo, nosotros tenemos que levantarnos y ver que realmente Dios está con nosotros, pero que podamos mostrar, aunque todo nos cuesta, que podamos mostrar que nuestras obras hoy son mejores que cuando empezamos. Leíamos que Apocalipsis 3:2, el pasaje que hemos leído con Jimmy, ¿no? que dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mateo 5, busquemos un pasaje así. Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículo 48. Puse Lucas, ¿qué estoy poniendo? Con razón, ¿qué pasó? El último versículo, ¿no? Del capítulo 5. Dice, ¿qué dice?
Sed pues vosotros perfectos. Sed pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos. ¿Cómo es? Es perfecto. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros andemos como Él anda. Hermanos, yo sé que esta palabra de perfección nos queda alto, pero ¿sabes de qué habla acá? Está hablando de que nuestras obras se deben ir perfeccionando. Se tiene que notar esa mejoría. Se tiene que notar que el Dios perfecto está obrando en nosotros, porque se está viendo una evolución, se está viendo un cambio, se está viendo un crecimiento. A mi iglesia amada me fascina hablar de crecimiento. Salmo 119, a la mitad de la Biblia, allí, Salmo, Antiguo Testamento, Salmo 119, versículo 1, el primer versículo. Puedo leer, dice, bienaventurados los perfectos, ¿de qué habla? Los perfectos de camino. ¿Cuáles son aquellos perfectos de camino que van creciendo, que se nota su evolución? Y dice, ¿cuáles son? Los que andan en la ley de Jehová. Los que entienden su palabra, los que se mueven regidos a su palabra. Esos son. Dice, bienaventurados los perfectos de camino. Otro salmo, Salmo 18. Ahí nomás. Busquemos un poquito más adelante, o más atrás, más atrás. Salmo 18, versículo 32. Hay una canción, ¿no? Salmo 18, capítulo 18 de Salmos, versículo 32. Dice, Dios es el que me ciñe de poder. ¿Y qué más dice? Que nace perfecto mi camino. El que hace el camino es perfecto. Ahora quiero que busquemos un último pasaje, Primera de Corintios, Nuevo Testamento, una carta paulina. Primera de Corintios, capítulo 13. Lo he citado mucho, ¿no? Pero cada vez que descubro algo nuevo que Dios me muestra. Versículo 9 y 10 vamos a leer. Dice, mire lo que dice Pablo, dice, porque en parte conocemos, que es verdad, ¿no? Y en parte profetizamos, dice, estamos camino a la perfección. Dice el 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Va entendiendo? Entonces nosotros en parte profetizamos, ¿sí? Dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, porque es hasta donde nos va llegando nuestra luz. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Saltemos al versículo 12. Dice, ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora, ¿qué dice? Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Estoy versículo. Filipenses, para firmar una idea más que nada. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Para hablar con respecto a esto de la perfección. Filipenses, capítulo 3, versículo 12, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice Pablo en otras palabras, ¿no? O en otra versión, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, sigo adelante para hacer mía aquella perfección. Eso es lo que está diciendo. O sea, él entiende que el camino está hacia adelante y que el camino a la perfección es seguir avanzando, seguir creciendo, seguir modificando patrones de conducta, patrones de comportamiento, malos hábitos. Y es lo que habla allí el libro de Hebreos, donde dice que aquel que es maduro es el que tiene los sentidos ejercitados y sabe discernir entre el bien y entre el mal, entre lo que me conviene y lo que no me conviene. Iglesia amada, yo sé que a muchos les cuesta crecer, pero debemos crecer y empezar a hacer el bien que Dios tanto desea para con cada uno de nosotros, ¿no? Dice, sino que prosigo, sigo adelante para hacer mía aquella perfección. Y el versículo 9:24 dice, yo no corro, ¿no? Como a la aventura.
Y Pablo dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Nosotros tenemos que hacer nuestro, ¿no? Nosotros tenemos que correr, o lo hacemos nuestro, por un premio eterno. Dice que la gente que corre en el estadio corre por una corona perecedera, pero nosotros por una corona incorruptible, ¿no? Nosotros tenemos que correr de tal manera que lo obtengamos, no ponerlo en práctica. No hacer porque nos dice que corramos, sino que tenemos que entender cuál es la carrera. Tenemos que entender cuál es la meta, tenemos que entender cuál es el premio, tenemos que entender cómo Dios recompensa a sus hijos. Amada iglesia, mire, iglesia amada, hasta aquí le quiero compartir esto, porque tengo otras cosas para compartirles, pero prefiero directamente no hacerlo, pero tenemos que entender algo, porque seguramente lo voy a hablar en la otra charla, que el servicio es una manifestación visible. El servicio que nosotros le ofrecemos a Dios es una manifestación visible de una plena comunión con Dios. Cuando yo tengo una plena, realmente tengo una comunión de verdad con Dios, cuando yo me he encontrado y busco a mi Padre en lo secreto, el servicio que yo brindo es el fruto, es la consecuencia de haber estado con Dios. Es el fruto de esa relación correcta con Él. Ahora escuche, iglesia amada, tendremos que aprender a ver la necesidad en los demás, sin que nadie nos diga, hay una necesidad. Anda a hacer esto porque hace falta que se haga. Nosotros tenemos que empezar a estar un escalón más. Aprender a discernir la necesidad en los demás para poder abastecerla. Eso es lo que Dios le agrada de cada uno de nosotros, que podamos entender realmente todo esto es lo que Dios quiere hacer, ¿no? Porque el servicio no es tal, porque uno dice, ¿de qué manera uno sirve o cómo me doy cuenta que yo estoy sirviendo a Dios? El servicio no es tal hasta que se convierte en acciones concretas hacia los demás. ¿Se entiende? El servicio no es tal, no es servicio hasta que realmente no se convierte en acciones concretas hacia los demás. No se puede servir de la comodidad de un sillón. No se puede servir porque yo estoy creyendo que tengo que servir. Y yo sé, a mí nadie me tiene que enseñar que tengo que servir. Pero el servicio no es tal hasta que se convierte en acciones concretas hacia los demás. Decía alguien que ni siquiera lo quiere nombrar, pero citó una frase tremenda. Se nos ha otorgado poder, pero poder para servir a la gente. Eso es lo que tenemos que hacer, poder servirle a la gente, ¿no? Nosotros debemos escoger, y esto es lo que después voy a hablar porque quiero elaborarlo bien, debemos escoger amar. Yo estaba leyendo algo que me empezó a marcar y fue como una tortura empezar a entender lo que Dios me quería mostrar. Porque Dios hablaba de que nosotros tenemos que aprender a amar incluso a nuestros enemigos. Y nosotros lo sabemos esto, ¿verdad? Pero qué difícil es poner en práctica, no solo eso, porque no solo amar, sino qué difícil es servir a eso. Porque en un momento Jesús dice que antes de que vaya a la cruz del Calvario, dice que el Señor tomó una toalla y tomó una palangana, por decirlo de una manera más común, y empezó a lavarle los pies a los discípulos, los empezó a servir, ¿no? Y estaba Judas Iscariote que lo iba a traicionar. Y el Señor, obviamente, ¿no? Omnipresente, omnisciente, sabía todas las cosas, le lavó los pies igual a Judas. No le hizo puente, no, a vos no te lavo porque hay una enemistad, vos me vas a vender, me vas a negar, sino que ese nivel de perfección que Dios quiere lograr en nosotros, que Dios nos dé sabiduría para que podamos hacer. Amada iglesia, me gustaría compartir la cena. Me gustaría que dejes a un costado tu Biblia, que te tomes unos segundos y que puedas meditar en todo lo que Dios nos ha hablado. El único perfecto es Él, pero Él quiere perfeccionar esta obra. Yo no sé en qué situación te encuentras. No sé si tal vez te has considerado que hay obras que están muertas en tu vida y necesitas que realmente Dios las resucite. Yo no sé cómo te encuentras en este tiempo de pandemia. O sea, el deseo de mi corazón como pastor es el mismo que el de Dios. Que te encuentres buscando, que te encuentres creciendo. Hace poco me mandó un mensaje una hermana al celular, después lo va a compartir ella como testimonio seguro, ¿no?
me dice, pastor, me siento feliz. Siento que Dios está tratando con mi corazón. Y de eso se trata, amado. Porque el deseo de Dios es que seas feliz. El deseo de Dios es que dejes todas esas cosas. Y Dios nunca va a producir un mal en ti. Dice el proverbio que la bendición de Dios no añade tristeza. Y todo lo que Dios tiene es puro. Y todo lo que Dios tiene es perfecto para nosotros. Y que no solo pongamos en prácticas o que practiquemos las cosas. Y no solo que hagamos solo aquello que se nos dijo o que se nos enseñó, sino que podamos hacer un poco más. Ese valor agregado que hace la excelencia, que hace la diferencia de un servicio mediocre a un servicio excelente. Y dice la Biblia que la creación, la gente del mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. Y tú eres su hijo y tú eres su hija. Pero hoy en esta Santa Cena Dios quiere renovarte, Dios quiere transformarte. Dios quiere cambiarte, Dios quiere que le conozcas de verdad. Dios quiere que te tomes fuerte de su mano nuevamente si tal vez te has apartado, si tal vez te has alejado, si tal vez te has distanciado de Él. Dice allí en el libro de Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo para contigo. Los pensamientos, dice Dios, que tengo acerca de ti. Escucha, iglesia amada. Y son pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin de lo que deseas, para abastecer y llenar aquello que tú tanto necesitas, te dice Dios en esta mañana. Señor, hoy queremos compartir esta cena. Hoy queremos ponernos a cuenta contigo. Hoy queremos acercarnos con temor y con reverencia y pedirte que tú escudriñes nuestro corazón, que tú lo examines, que tú lo revises, papá. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a crecer, a tomar esa decisión de despertarnos, de no hacer como muchas veces hacemos, de que prendemos la luz y nos quedamos en la cama. A veces recibimos tanta bendición y no hacemos nada, Señor. Que podamos despertarnos, que podamos levantarnos y que podamos seguir creciendo en aquel camino por el cual tú nos trazaste. Ese camino y esa tarea que tú me diste, Señor, quiero hacerla mía, no verla como que es una tarea que la hago para ti. Quiero ver que realmente es beneficio, entender lo que es para mí, que lo que tú deseas es un beneficio para mí, Señor. Bendice a mi hermano y bendice a mi hermana. Bendice a la iglesia en línea general, Señor, en esta obra, Padre. Queremos compartir el pan. Entender que este pan simboliza aquel cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue molido por nuestros pecados. Que su muerte fue la que nos trajo vida. Que en un momento los discípulos, sin entender, Jesús les dijo, es necesario que yo me vaya. Es necesario de que haya muerte, porque sin muerte no va a haber remisión de pecados. Y ahí estuvo en aquella cruz el Señor injustamente, el justo por los injustos. Y hoy, Señor, en este día, en esta mañana, en este primer domingo de septiembre, queremos hacer memoria de tu muerte. Queremos compartir esta cena y ser parte, y sentirte parte en nosotros y nosotros pertenecerte a ti, Señor. Porque tú eres quien nos perfecciona en unidad a través de tu Espíritu. Por eso te pedimos que tú bendigas este pan, que lo santifiques, Señor, y que realmente podamos comenzar una nueva etapa en nuestra vida a partir de hoy. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias.
Amén y amén. Bien, pues. Es Jesús, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en él y triunfante andaré. Tómate un segundo ahí. Es Jesús. Cierra tus ojos y adórale. Mi corona es Jesús. Gracias, Dios, por este tiempo. Gastaré Sí, Señor. mi vida en Dame fuerzas él. para gastar mi vida en ti. Y por siempre cantaré. Cántale a Dios, adórale. Cantaré. Aleluya. Cantaré. Sí, Señor. Un himno de gloria. Sí, Señor, cantaremos. Cantaré a Dios de la historia. Mi máxima voz. Adórale. Gritaré. Sí, Señor. Gritaré. Enciende los corazones, Dios, en estos tiempos. Gritaré mi máxima gloria. Sí, Señor. Es Cristo mi Rey. Señor, te damos gracias. Tomamos este pedazo de pan, Señor, haciendo memoria de tu muerte que fue molida por nuestros pecados. Hoy, Señor, la recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Dice que luego de haber compartido el pan, tomó la copa y que levantó la copa al Señor delante de sus discípulos. Y dice el Señor que primero había dicho: cuánto deseo compartir esta cena con nosotros. Iglesia, tú tienes que prepararte y disponerte de una manera distinta, diferente a la hora de tomar la cena. Hay algo que el Señor quiere, es compartir y que tengamos parte con Él. Así que hoy te hayas puesto a cuenta y que puedas haber participado de esta copa, sobre todas las cosas, que es su sangre, el nuevo pacto que se hace sobre nosotros. Dice, hay un pasaje en Hebreos extraordinario que no lo quise leer, que dice que Él hizo a los justos un espíritu perfecto. Dice Hebreos 10, 20 y 23, que provoca algo tan glorioso. Así que podamos compartir. Amado y buen Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por este clima, por esta disposición de nosotros cuando entendemos lo que estamos haciendo. Que no es simplemente un rito, una liturgia o algo que hacemos por costumbre, sino que hoy hacemos memoria de tu muerte. De que esa sangre derramada nos limpia de todo pecado. De que esa sangre rociada es la que nos da acceso abiertamente para practicar, para hablar con nuestro Dios, para verlo cara a cara como Él es, Dios mío. Tu sangre en nuestra vida hace la diferencia y tu Espíritu Santo en nosotros. Por eso, Dios, hoy hacemos memoria de tu muerte y estamos realmente agradecidos. Con gozo y con alegría queremos participar de esta copa, Dios. En el nombre poderoso de Jesús lo hacemos. Gracias, Señor. Gracias, amado y buen Dios. Jimmy, ¿nos compartís una adoración?